Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación, y en el Día Internacional del Podcast, tenemos la grabación en vivo del podcast Cuadernos de Lectura, Apuntes para armar un escritor. Camilo Suárez, profesor de la Universidad de AFID, del pregrado en literatura, conversa con Mónica Quintero, más conocida como Camila Abril, del periódico El Colombiano, y Jessica Prado, la coordinadora de programación de la Fiesta del Libro. Este es un evento convocado por la revista Generación del Colombiano. Recibámoslos con un aplauso de bienvenida y gracias a ustedes por estar acá. Hola. Espérate que van a... Ya, hay que grabar el cabeza. Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado Y Mónica Quintero. Hola, bienvenidos. Qué rico estar aquí en esta tarde de Fiesta del Libro. Como es tradición, en el Café Generación nos encontramos un día de la semana de Fiesta del Libro y hoy es mucho más emocionante porque por primera vez vamos a grabar el podcast Cuadernos de Lectura, Apuntes para armar un escritor. En él hemos entrevistado ya a varios personajes como Juliana Restrepo, Diego Agudelo, Sara Jaramillo, Belia Vidal, Lina Parra. ¿Quién me falta, Jessica? Ignacio Piedrahíta. Gilmer Mesa. Se lo sabe mejor Camilo, Mónica. Se lo sabe Camilo mejor que yo. Y hoy vamos a conversar precisamente con Camilo Suárez y después, al final del mes de octubre, lo van a poder escuchar en el Spotify de Fiesta del Libro. Entonces, bienvenidos y qué rico que estén con nosotros. Camilo, qué rico que estés con nosotros en este instante. Muchas gracias, muy amable esta invitación y bueno, bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar aquí. Bueno, yo creo que hay muchas personas que ya conocen a Camilo, sobre todo porque pues en la escena del rock local ha sido muy importante para esta ciudad. Él ahora toca en una banda que se llama Parlantes, antes tocaba en una banda que se llama Bajo Tierra y pues aparte de eso es escritor. Creo que eso es algo pues como que todos tenemos, o por lo menos muchos de los que lo conocemos lo tenemos claro, pero hay una parte que por lo menos a mí me sorprendió mucho cuando me enteré la primera vez, y es que es un hombre muy de la academia también. Aquí yo tengo una pequeña reseña. Camilo, ¿por qué me mira así? Camilo es abogado, es magíster en estudios humanísticos y especialista en hermenéutica literaria de AFIT. Además es docente ahí en hermenéutica, literatura, poética y creación y es creador del miembro del grupo de investigación de estudios de filosofía, hermenéutica y narrativas. Entonces yo quería empezar, pues claro, Camilo fue además mi profesor de poesía y pues claro que él tiene como un montón de teoría sobre lo que es la poesía como género, pero pues me pregunto, y eso creo que nunca se lo he preguntado, nunca lo tuve en clase tampoco, me pregunto como cuál fue ese primer acercamiento con la poesía, como más allá de todo este vínculo académico, cuándo empezó a aparecer en tu vida y cómo fue como esa relación de ir construyéndote como lector y escritor al tiempo. Pues bueno, el modo como ahora la pregunta obliga a esa revisión del pasado, pues me ofrece una comodidad que no corresponde a lo que efectivamente ocurrió en términos de experiencia. Y es que ahora podría decir que el primer momento de conocimiento de la poesía pues era escolar y tenía que ver con libros como El mundo de los niños y encontrar unos libros o un tomo en el que el lenguaje era utilizado de un modo particular, básicamente con construcciones que permitían que las palabras generaran efectos de sonido y jugaran con el sentido también. Don Melitón tenía 3 gatos que los ponía a comer en unos platos y vivan los gatos de Don Melitón. Eran cosas por el estilo las que en un primer momento me
me anunciaron el juego posible del lenguaje con otras posibilidades expresivas como la forma o el sonido. Pero cuando decía que es muy cómodo decir ahora como, ese fue el momento, o decir que más adelante debí aprenderme un poema de Juan Ibarború para recitarlo en el colegio, y que todavía recuerdo que entonces inútil será tu deseo, como una ofrenda puesta sobre un mausoleo o cosas por el estilo. Ahora esa comodidad de la que hablaba, sigo sin responder, apunta a relaciones con un radio, por ejemplo, o con fiestas navideñas en las que un villancico sale, o ir a una iglesia y darse cuenta un poco del modo como el lenguaje se articulaba con una experiencia que, digamos que reclamaba de los asistentes una aspiración a un sentido que no estaba necesariamente ahí en ese lugar. Ese tipo de experiencias, y posteriormente la lectura, la escritura y recibir un radio como regalo, me, digamos, provocaron una inquietud por un aspecto, digamos, muy sencillo que creo que cualquier persona lo ha experimentado, y es la relación entre las palabras, el sonido, el sentido y la forma que ellas pueden tener en una página. Entonces creo que ese sería como pues no es un momento puntual, sino como una especie de espacios o horizontes en los que esa experiencia del lenguaje surgió. Sí, que más que la poesía es como la experiencia propia con el mismo lenguaje, pues. Claro, y Que es eso. puede ser. Y digamos que mientras respondo, empiezo como a recordar otras cosas, y que llamaran a lista a mis compañeros y que dijeran hincapié, y yo pensara si hincapié era el que tenía el cinturón con unos cables amarrados a unos zapatos. Yo decía, bueno, ese será hincapié, o Varona será aquel gordo. Esas relaciones absurdas, o sí, alguien diría la motivación del signo lingüístico, en fin, es ahí donde encuentra, digamos, asiento toda esa reflexión posterior, pero sí se nutre de algo que creo que cualquiera de nosotros podría presentar como una experiencia específica con la naturaleza esencial del lenguaje, como lo decía Jessica. Camilo también fue mi profesor de poesía hace muchos años, yo creo que él ya ni se acuerda, pero en hermenéutica literaria, acá, ¿no? sí, ya entendemos por qué está acá. Y yo me acuerdo, y esta pregunta la voy a hacer desde lo que me dijeron a mí cuando iba a estudiar hermenéutica, y era que si estudiaba hermenéutica no iba a volver a escribir. Vos que das clases de poesía, que analizás los poemas, ¿qué tanto ese ser académico le quita como al poeta, o como en su naturalidad, o antes ese estudio del poema le aporta al poeta? Pues digamos que ese es un dilema recurrente, y un dilema al que cualquier persona que tiene como un interés fuerte sobre algún aspecto o posibilidad de creación se enfrenta. Lo mismo ocurre para un crítico de cine, para alguien que se forma en la apreciación de la pintura, o en fin, cualquier otra manifestación. Y es la relación entre razón y, digamos, pasión o emoción. Si la racionalidad aplicada al análisis, es decir, a la división y a la explicación de las relaciones entre lo que se divide y la posibilidad de proyectar un sentido sobre esa red identificada, eso mata el poema o mata la película. Para mí, creo que significó muy pronto que esa era una posibilidad de enriquecimiento del goce o de la fruición que yo encontraba viendo un poema o leyendo un poema,
pero también viendo una película. O sea, saber que era un plano americano me permitió entender mejor muchas, digamos, decisiones de la manera como se contaba una película de vaqueros, ¿cierto? Lo mismo con el hiperbatón. Ah, bueno, pues un hiperbatón entonces es esta particular desorganización de la sintaxis. Y bueno, hay una discusión muy, muy larga y un prejuicio muy grande respecto de quienes estudian la literatura o cualquier manifestación artística como si eso redujera o matara una pasión posible. Yo creo que la conjugación de esos dos esfuerzos es posible. Entender, enriquecer, conocer gozando o disfrutar conociendo. Y bueno, el poema no es una rana, pues, o sea, no, la disección del poema no hace imposible la vida posterior del poema mismo. Uno puede volver a leer ese poema o ese poema no va a morir por la lectura que uno haga de él con herramientas como las que, no sé, el extremo señalado del formalismo y el estructuralismo pueda provocar. Entonces, creo que es una posibilidad de enriquecer lo que de una manera espontánea también sucede, y es que no sé, si alguien ve una planta y le gusta y si se pregunta más y se demora, finalmente es eso, como morosidad en la relación con un poema, con una manifestación, cualquiera de esas que enumeré. Pues eso supone una observación minuciosa y obtener información a partir de ello y articularla a una experiencia vinculada al goce. O sea que devuelve más autocrítico incluso. Ah, bueno, también, sí, y puede ser, si esa era como la dirección de la inquietud, sí, puede ser gravoso, o sea, es decir, uno puede sentir peso como, entonces hay que saber todo esto para poder hacer eso, y creo que fue el mismo Jacobson el que en algún momento respondió como, y después de analizar ese poema con todas esas estructuras, entonces el poeta tenía que saber todo eso para escribir, y pues él respondió de una manera muy sencilla y creo que vale la pena recordarlo ahora. Él dijo, no, por eso es poeta. Él es poeta, él no necesita saber eso. Además de, pues de escritor, ya mencionamos que Camilo es músico. A mí me sorprendió mucho. Yo primero lo conocí como músico, no sabía nada de esto que les conté ahorita. Y cuando leí la primera vez el libro, me emocionó mucho encontrarme algunos títulos que yo dije, ese es el título de una canción. Seguramente es la canción, y no es la canción. Pero sí siento que, si bien hay algunos como Rodadero o Piscina Escuela que tienen pues como ese título y no son exactamente lo mismo, si tienen como un espíritu ahí que comparten. Yo quisiera saber como cuál es ese camino que vos recorres para escribir o poesía o canción, y qué es ese vínculo que hay ahí entre esas dos escrituras. Si me ayudas de pronto abriendo Rodadero. Rodadero. Sí, hacemos como no sé, Léalo. lo que creo que puede ser Rodadero. Muerto primero, ¿dónde sintonizan tus canciones ahora que eres pirueta recordada? Quedas en las olas, en el juego, con los muchachos, en las húmedas palmadas que recibe la playa. Raspadura de tiempo, la espuma recuerda a la madre que trabajó tu cuello. Muerto primero, maestro del vértigo, sobre los rostros insolados que te rodearon, brisaste oscuridad. Gracias. Digamos que el origen o la anécdota que da origen a Rodadero es un episodio familiar, un muchacho, mejor dicho, yo era un niño de 8 o 10 años y tengo una tía, muy bonita mi tía, que en esa época tenía 20 años más o menos, o algo así, tal vez menos. Y alguien en Santa Marta la cortejó en una temporada en la que hicimos un paseo familiar y
invitó a la familia nuestra, pues quería invitarla a ella, con su familia a una playa que él encontró en el Rodadero. Entonces en esa playa estábamos pasando la tarde y cuando estábamos con él, todos los primos en el mar, un primo mío salió no sé, a tomar agua, alguna cosa así, y se dio cuenta que estaban atracando a las personas que estaban en la playa. Se devolvió al mar, lo dijo, y el galán del que estoy hablando salió disparado del agua, trató de caer encima del atracador, y cuando lo hizo el atracador disparó y cayó pues prácticamente en el instante el amigo este, y ese es el episodio que da lugar a esto. Entonces en el poema, digamos que lo que estoy tratando de recrear es el episodio, y el episodio, digamos, en un alcance que es la experiencia inmediata de la muerte, como estar al lado pues es el muerto primero, ¿cierto? Y es además alguien que estaba rodeado como de una aura especial, tocaba canciones de Nino Bravo, tenía unos blue jeans cortados como todos los queríamos cortar, tenía el pelo largo, estaba bronceado y una voz maravillosa, en fin, era un personaje como rodeado de unas características particulares, y sufrió este accidente, bueno, este accidente no, lo mataron, ¿cierto? El modo de llevar la anécdota al texto suponía una, digamos, economía natural para no comprometer el resultado con esa anécdota biográfica que, como pueden darse cuenta, no es tampoco muy valiosa cuando yo la cuento así, ¿cierto? No estoy diciendo que el poema lo sea tampoco, pero al menos sí esa anécdota exige tratar de decantar algunos de los elementos del episodio para convertirlos en líneas o versos que permitan cierta amplitud y generen unas imágenes que por lo menos sugieran una línea de relación entre un espacio que por lo general es paradisíaco, la playa, muchachos en la playa, y la muerte. Relacionar la playa, la muerte y las vacaciones y la muerte era como el propósito de construcción del texto. Ya después, al momento de permanecer en la idea, la canción fue surgiendo a partir de la relación con nombres como Rodadero y relaciones de sentido entre el objeto mismo del rodadero con el nombre de la ciudad, y considerar la vida como una especie de rodadero que termina en un vacío que es un poco ese que está ahí al final. Para eso entonces era necesario hacer algunas menciones o referencias explícitas a Rodadero, hablar de sirenas, darle más dramatismo al asunto de la muerte, y si se trataba de una canción, el aspecto, digamos, relacionado con la condición musical del personaje exigía una referencia. Entonces ahí hay una cita, un verso de Nino, pues, o una canción de Nino Bravo, que es el clásico América, América. Y con eso se fue armando la canción. Entonces, por supuesto, es la misma anécdota biográfica, pero son diferentes los recursos y los modos de materialización de la expresión en la escritura, y en la escritura de la canción, en la escritura del poema y en la escritura pues a mí me gusta pensar que son poemas las canciones, estoy seguro, lo que pasa es que tengo escrúpulo en público, pero bueno. El otro poema, que es la canción, tiene unos recursos enormes no porque los primeros no lo sean, sino que el dramatismo que le imprime, por ejemplo, un bombo o un tom a un segmento que genera tensión, pues refuerza en términos acústicos lo que uno está tratando de hacer con el sentido. Entonces es, si se quiere, un escenario de construcción con unas herramientas distintas y recursos enormes. Si hay una sirena que quiere ser evocada, pues el teclado puede generar ese vértigo
del, del intercambio entre dos notas, o las guitarras eléctricas pueden hacer marcas de énfasis dramático, o la cita a la canción de Nino Bravo puede ser mucho más clara, y eso en la escritura pues digamos que no se puede hacer, como no se puede hacer en la canción otras cosas que en la escritura sí, el silencio y el espacio en blanco que en el texto funcionan, que incluso no están en la realización oral que yo acabo de ejecutar, pues son los recursos propios de ese otro plano. Entonces son Como dos lenguajes niveles distintos. distintos, sí. La Pero, rima, por ejemplo, que la exige la canción y no siempre necesariamente el poema escrito. Claro, hay mucho. pero bueno, ese es como... Camilo, sobre Ladran Perros, que es el libro de poesía, ya tenías el nombre incluso antes de que lo publicaras. Es la introducción a una canción que se llama Bailarina. ¿Por qué ese nombre estaba tan claro para este libro de poemas? Ese nombre estaba, a ver, por varias razones. Había un interés natural por ese sonido que siempre me ha atraído y que quería asociarlo al resultado de escritura. Oír ladrar perros es algo que tiene como implicaciones diferentes, pero que siempre supone la presencia de una población o de alguien en otro lugar o de alguien que no sabemos muy bien y que se acerca, pero esos sonidos están asociados a territorialidades y a presencias que a mí me parecía interesante, digamos, tratar de explorar, y los quería asociar con los poemas. Además, la expresión ladran perros la encontraba familiar a suenan timbres, y a mí me gustaba, digamos, intentar hacer una especie de homenaje al libro de Luis Vidales, y luego fui coleccionando citas en las que aparecía algo relacionado con el sonido de los perros. Últimamente he visto una de Cervantes muy repetida, pero bueno, esa también estaba, ladran Sancho. Pero también en Rulfo y en otros autores de la literatura latinoamericana encontré referencias a ese resultado poético del sonido, a esa especie de eco literario del sonido de esos perros. Y lo que finalmente, digamos que motivó o aseguró el título o el interés mío por la expresión fue ver una tarde un cuadro que a mí me pareció insólito, y era en un lote abandonado de la ciudad un número absurdo de perros, una jauría por lo menos de 20 tantos perros reunidos en ese lote, como si hubieran llegado de diferentes partes a encontrarse ahí. Y bueno, a las 5 y tanto de la tarde oírlos ladrar y aullar. Ese fue como el último eslabón de esas referencias que quise reunir, y ese es como el motivo del título. Porque pensábamos con Jessica que el libro tiene muchas referencias a los animales, que hay un interés ahí también por vos como por los animales, y que te dicen el burro también. Ah, bueno, no todo el mundo. No todo el mundo. ¿Quién? No. Tú. Yo no. Pero ¿por qué esa referencia a los animales? ¿Es algo que te gusta? Sí. O sea, particularmente he tenido un interés por las fábulas. Ya después, digamos que pasó a la lectura de Esopo y de los fabulistas, digamos, clásicos. Y las historias con ese recurso de la personificación de animales me han atraído desde siempre. Entonces, digamos que la proyección o el mecanismo de representación con esas figuras, que para todos nosotros ha estado desde la infancia caracterizado con, no sé, ratones, Mickey, en fin, esas son ya las modulaciones, digamos, más famosas, pero
el modo de construcción de la referencia ficcional a través de la voz a un animal siempre me ha parecido atractivo. Y hay muchos de estos textos, es algo que me di cuenta luego, bueno, ahí oímos unos loros, los perros, y también hay unos pájaros y unas sombras. Si hay una clara decisión bueno, decisión no, sino una clara presencia más bien de animales en esos textos. No es propiamente una aproximación zoológica o un recurso de construcción de todo el poemario, pero después de publicado es que me he dado cuenta que algunas personas me han dicho hay muchos animales, pues bueno, empezando por el autor. La zabaleta estaba en todas partes. La zabaleta, que es un animal fantástico, o sea, leer en nuestra poesía las descripciones de la zabaleta como un estuche de plata, o recordar la manera como las manos se apropian de esa pesca, el olor del cebo, el hecho que le da origen al poema de que alguien mayor le diga a uno, usted se tiene que comer esta víscera, que es una bombita como de agua, de aire que tienen en las vísceras las zabaletas. Si usted quiere aprender a nadar, se tiene que comer esta tripa. Y uno cree eso porque pues es un abuelo el que le está diciendo a uno. Y todo ese tipo de vínculos con los animales creo que naturalmente dan lugar a una experiencia de escritura que involucra a los animales. Y esa reiteración, digamos, en los animales, también conversábamos que nos interesa como, no solo pues porque la zabaleta aparece como animal, sino que la reiteración de la palabra, no solo de esas, sino de otras. Por ejemplo, Ladran Perros no solamente está en el título, ¿cierto? No solamente es una canción, en algunas otras canciones aparece por ahí, dices Ladran Perros cada tanto. Hay una palabra, por ejemplo, que usas con frecuencia, pues como con la frecuencia que yo lo noto, será porque es una palabra que a mí me gusta mucho, que es incendio, o el viento, también es una palabra que sí es mucho. Nos gustaría saber si hay como unas pequeñas obsesiones con esas palabras, si hay alguna, por ejemplo, que te esté rondando por estos días también, y cómo exploras como esas palabras más como palabra, pues, que como lo que la palabra representa. El asunto de la pregunta inicial se relaciona mucho con esta otra, porque digamos que el lenguaje ofrece fascinaciones de esa índole. Hay palabras que uno oye o lee y no sabe qué significan, pero se queda con ese deslumbrado momento de conocimiento de una palabra. Y es, digamos, natural también el momento en el que uno quiere utilizar esa palabra que encontró a cualquier precio. Entonces uno, uy, Gladio, qué belleza Gladio, y entonces ¿dónde pongo Gladio y arcaísmos similares, o empiezan a ser parte de listas que uno puede copiar en cuadernos y empieza a decantarlas también? Y bueno, tal vez jabalina me gusta más que Gladio, pero entonces ¿dónde pongo una jabalina? Y construir así cualquier ejercicio de escritura inevitablemente deriva en una especie de verbosidad insulsa o gesto de afectación literaria, y uno cae en la tentación de un barroquismo absurdo con el lenguaje. Pero creo que eso es saludable en la medida en la que uno logra ser consciente su relación inmediata con las palabras. Entonces, de ahí a considerar que hay unos campos de sentido o algunos, digamos, grupos de palabras que más o menos se refieren a ciertas cosas que generan un gusto, pues es también un paso natural, ¿cierto? O un paso provocado. Me ha pasado con las piedras.
piedras, piedras, También, piedras, sí. piedras, piedras, al punto que ya hay personas que, digamos, a las que con cierta frecuencia les muestro o les pido que me ayuden a leer eso que esté haciendo, y ya algunas de las personas, sí, te leo, pero no, que no más piedras, o sea, no más piedras, no más de esas piedras, o guijarros, piedras, cantos, no más ripios, no más de esas cosas. Pero bueno, en este momento, al menos lo que recuerdo recientemente, hay un verbo que me gustó muchísimo, que es ludir, y Ludir, que es ludir, que es lo que hace uno con la quijada de burro o con una raspa. Pasar un objeto, frotar un objeto sobre otro en la quijada de burro, que es como el instrumento que en este momento puedo decir que yo toco, eh, genera el ruido de y es ok. pasar una baqueta o un pedazo de madera sobre los dientes del maxilar inferior de un ungulado équido como el burro. Em, Ese tipo de intereses pues son las manifestaciones por las que preguntabas acerca de fascinaciones con las palabras, pero creo que ya llega un momento en el que el asunto de decir ludir ya no es suficiente. O sea, sí, puede producir cierta atracción la novedad del verbo, pero ya hay que administrarlo de tal manera, o más bien concentrarse en el gesto mismo de la vibración de los dientes y no tanto en el destello del verbo hallado. Es un equilibrio complicadísimo o digamos una búsqueda continua, ¿cierto? El balance entre la fascinación sonora o la novedad de algunos términos y la claridad a la que creo que debe, digamos, cualquier persona que aspira a comunicarse con otra, pues un trabajo mínimo, ¿cierto? O una cortesía mínima, así esté escribiendo en un registro que no necesariamente sea unívoco, ¿cierto? O sea, incluso en esos eventos en los que lo que se quiera provocar es apertura de sentido, hay que tratar de hacer una especie de balance entre un extremo y otro. porque Pe- Gladio está muy difícil. Y bueno. Ludir también. No, y toda esa, no sé, leer, no sé, a Quevedo, a Góngora, a Lezama Lima, o leer neologismos, o crear palabras, leer a León de Grave, genera como ese tipo de hinchazón entusiasta de alguien volcado sobre el lenguaje, ¿cierto? Pero bueno, hay que, digamos, decantar un poco ese entusiasmo también. Camilo, hay otro tema y es que vos escribís el poema y luego lo dejas reposar. ¿Qué hay en ese reposo antes de volver como al poema? Pues es un gesto, no sé, como sí, de distancia y de contemplación a partir de esa distancia, porque pues claro, uno está eh, sesgado por el puesto o por la ubicación con la que cuenta al momento de escribir. Y un poco como ocurre con el insomne, que tiene una idea fantástica, pero a las 11 de la mañana esa idea ya no era tan. Eso ocurre también con la escritura y con este tipo de escritura. Esa idea fascinante de relacionar la quijada de un burro con el modo como está construido un puente puede ser una buena idea en principio, y su ejecución en el primer momento puede resultar como lograda, pero dejar un tiempo el texto quieto creo que sí le permite a uno volver con una mirada más fresca sobre lo que ha hecho y decir como, bueno, no, esto no sirve o esto debe cambiar en este sentido, o
tengo que trabajarle más a esto, en fin. Creo que ese es como el objetivo básico del tiempo después de la escritura y la relectura de lo propio, ¿cierto? Y cambia mucho. Sí, sí. Pero esto no puede generar tampoco la idea de que necesariamente lo que quede al final entonces es muy logrado. No, es lo que uno puede hacer, ¿cierto? O sea, no quiere, uy, no, entonces le deben salir unos diamantes tallados. No, no, pues es lo que uno puede, es lo que uno puede hacer con las palabras. Entonces, creo que el mismo tipo de escritura lo que agradece es esa atención y ese trabajo constante sobre lo que finalmente constituye la materia básica de ese poema. Entonces, creo que en ese sentido uno va hasta donde cree que puede funcionar. A partir de allí vienen momentos tan valiosos como la lectura de un editor, la voz de un lector distinto o los señalamientos espontáneos de alguien que no necesariamente tiene una formación literaria, pero que sí dice algo, me suena tantas veces, pues, o suena como, en fin, dice simplemente alguien a partir de su relación con las palabras, algo que puede ser iluminador de ese tipo de construcción. Y en tu ejercicio de escritura también es notable que como que a veces vas y visitas a otros poetas, tomas algunos versos de ellos, incluso en las canciones hay muchos referentes a otros poemas. ¿Cómo es ese proceso de tomar de ahí algunas cosas que no son tuyas? Yo sé que decís que sos amigo de lo ajeno. Y también como si hay algunos poetas como, no sé, que se vuelvan como ese lugar al que siempre volvés de pronto como invariablemente, pues. Sí, bueno, ahí está dicho, eso es ser amigo de lo ajeno, o que a uno le guste más lo de los otros que lo que uno hace, o también que no hay en literatura y en los ámbitos de creación en general, adanes, personas a partir de las cuales comienza el mundo creativo con su presencia, ¿cierto? Nos movemos creo que es Riquer el que lo dice de esa manera, que a mí me gusta mucho recordar, en una tensión entre tradición e innovación. Y esa tradición es justamente el peso de voces que vienen a ofrecerle una especie de flujo, de corriente en la que uno puede sumergirse y digamos experimentar la potencia de ese flujo y luego salir a hacer lo que uno puede con esa experiencia. Y sí, ahí pues ladran perros, es de cierto modo también eso, o sea, suenan timbres, ladran perros o ladran Sancho, o sea, ese hecho de asumir el papel un poco de glosador de una tradición o de creador al margen o más bien comentarista al margen de unos autores o de unas voces o de unos momentos de escritura muy valiosos. Y tanto en la escritura como en la escritura de canciones, en la escritura de poemas como en la escritura de canciones, eso ha sido digamos, constante. Siempre me ha atraído mucho lo que los otros hacen y creo que sí, eso afecta, eso restringe, eso pesa, eso limita la decisión de animarse a hacer cosas, pero también enriquece y tranquiliza, ¿cierto? Como sentir que uno está participando de ese flujo o haciendo eco y recordando que alguien ya atrás hizo eso mejor que uno está intentando, ¿cierto? Ese es un poco el juego con esa tradición y el modo como trato de incorporarlo al proceso de escritura de uno y otro registro. Estaba tratando de recordar algo muy, muy bien dicho del poeta
argentino, Santiago, ¿quién era? Casas, Fabián, que, que tiene una anécdota buenísima con la originalidad y con la obsesión por la originalidad y el hecho de que él intentara, digamos, desencantar a una mujer hermosa que vivía en su casa, creo que era su prima, no recuerdo bien, y que enamorada de un pintor de la casa, un señor que fue a pintar la casa, ese pintor le dedicaba una canción, ella la cantaba, se fascinaba con esa canción y Fabián Casas se dio cuenta que esa canción era de otra persona, de otro autor y se lo dijo como rompiéndole el hechizo y ella invierte el asunto y dice, pero maravilloso y entonces y lo que hace es como considerar original al pintor al momento de decirle eso y por supuesto Casas lo hace con mucha más gracia, yo estoy recordando torpemente la anécdota, pero sí me sirve para señalar un poco señalar la falacia de la originalidad, o sea, la pretensión de un autor o el nombre propio sobre cosas que compartimos de un modo que tiene que ver mucho más con la experiencia del lenguaje que abrió la conversación. Camilo, pero igual es que pues uno está atravesado también por las lecturas que tiene finalmente, entonces es como difícil que esas lecturas no aparezcan en la escritura. Sí, y a veces aparecen algunas que uno no, pues, o muchas veces están allí presentes algunas que uno no era consciente o que no está dispuesto a hacer públicas, pues, o sea, en eventos como este no muchos estamos dispuestos a decir que leíamos con Dorito o que las editoras 5 nos ofreció las primeras versiones de la Ilíada, pues todo el mundo tiende a mitificar su pasado y a tratar de decir que leyó el Quijote a los tantos años o no sé, ese tipo de cosas que en algunos casos obviamente es cierto, pero creo que la relación con lo que hemos leído inevitablemente provoca escritura y en el caso particular yo me doy cuenta es porque hay los procesos si pasan muchos días sin que la libreta se active, casi siempre esos momentos están relacionados con el hecho de que llevo mucho, pues la relación entre lectura y escritura es muy fuerte. Entonces, leer provoca inevitablemente la avidez de escritura. Entonces, creo que en ese sentido la relación entre influencia y realización es muy fuerte. Bueno, te quería preguntar por la voz que hay tuya en los poemas, o pues, como que parte de esa voz que habla en los poemas es Camilo, que no. Normalmente en géneros como la novela o el cuento, pues uno siente que está más clara la distancia del autor y sabe que quien narra no es la misma persona, pero creo que con la poesía es más difícil como generar esa distinción. ¿Qué hay tanto de voz ahí? No sé, yo creo que la escritura genera inmediatamente un extrañamiento en el resultado. Entonces creo que no soy yo. No estoy diciendo que eso que sea alguien especial o que sea mejor. No, pero con el tiempo me he dado cuenta que a veces leo textos en los que aparece un matiz o una manera o una perspectiva de abordaje de un evento o una valoración en un aspecto distinto al que yo normalmente hubiera asumido. Y tiene que ver más con el resultado de escritura o con lo que estaba pasando con las palabras que con el propósito del ciudadano que estaba, digamos, o que acompaña mi nombre, ¿cierto? Es un asunto que tiene que ver más con la escritura que con una posición cívica o con, es que dije aquí este término que ya no es políticamente correcto. Pues eso no,
digamos que esa frialdad al momento de asumir la autonomía del proceso de escritura, creo que no está. Entonces me parecería, digamos, apurado por la pregunta, que tal vez se trate de una referencia subjetiva distinta o de una instancia de subjetividad diferente, de un yo, bueno, ahí vuelve Rambo y todo eso, un otro yo, o ese yo es otro, ¿cierto? Camilo, ¿qué tal si nos lees como otro poema de Ladran Perros? Le pongo uno De tarea. para, bueno, espere. Es que Camilo no me cree que yo le pongo corazones a mis poemas favoritos, entonces se lo voy a demostrar. Wow. Pues es una X. Ay, Camilo, no te burles de mis corazones, por favor. Irma. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Vicente Huidobro. Tejías notas de clase, repujabas nuestro eco en el papel. En el encaje de tus páginas, la voz se hacía randa, redecilla, dentellada. Palpar y creer. Recuerdo que tocaste mi cara para encarnar la voz. Desde entonces hay algo cierto en ella. Esa gente mala, advertía el costeño, mientras seguía con mirada temerosa tu paso de góndola surcando la cafetería. Lo espantaban las palabras que traías del pozo. Y, claro, la leche en tus ojos. Hoy te imito buscando agua en sueños, dando palos al viento. Pastora de voces, ya no te veo. Muy bello. Gracias, Camilo. Es decir, Camilo, también estás estrenando un libro que es el de ensayos que se llama Celebremos, lo puse mal. Celebración de la poesía. Celebración del poema. Del poema. Contanos un poco de ese, porque ese te lleva al ser académico otra vez, mientras Ladran Perros te trae al poeta. Pues Celebración del poema es digamos que el título amable recomendado por la prudencia de algunos compañeros y el fondo editorial de la universidad. ¿Cómo le ibas a poner, pues? Pues exploración de la dimensión festiva del texto lírico y el acto poético, que no es tan amable como celebración del poema. Evidentemente. Básicamente es una exploración, una investigación sobre la posibilidad de considerar que la poesía es un evento en el que el lenguaje está de fiesta. Y esa es una predicación, es una idea que el autor Paul Ricoeur ofrece en un texto suyo que se llama Estructura, Palabra, Acontecimiento. En ese texto él está hablando de esas tres categorías y de cómo la escritura tiene esas tres instancias, el discurso va en proyección hacia el mundo y abre su sentido al mundo. Y en ese momento señala que el evento de mayor apertura de sentido está en el poema, que hay una multiplicidad o una apertura mejor de sentido, no utilicemos otra palabra distinta, que allí hay una apertura de sentido, y afirma que es un evento en el que el lenguaje está de fiesta. Entonces esa expresión, cuando yo la leí, me pareció la síntesis de una inquietud por la manera como leemos poemas, como interpretamos esas lecturas de poemas o como le damos proyección al sentido,
y cómo podía reunir algunas observaciones que había hecho en otros momentos de interés por la lectura de poesía en un espacio como la universidad. Entonces, como alumno, como profesor y como investigador, fui reuniendo elementos para abordar una investigación que terminó en la escritura de este libro. Ese es más o menos pues el proceso de construcción, de celebración del poema. ¿Y en qué andas ahora entonces? Ya tenés este libro de ensayos, están Ladran Perros, ¿en qué está Camilo? Esa pregunta siempre se la hacemos a todos nuestros invitados al No les podcast. gusta Y la No les responden. gustan, No sí, les la gusta. responden. No, Pero no les gusta. No, no, pero entonces destruyamos el mito de no se puede decir aquello en lo que uno está porque no se realiza, ¿no? No, estoy trabajando, Ludir, Quijadas de Burro, estoy trabajando en algo que tiene que ver con eso, con la vibración, con la proyección sonora de la vibración de los dientes de un burro en el maxilar inferior cuando ese maxilar es golpeado por la mano de un humano. Y la relación entre ese instrumento musical, que es, digamos, popular en Perú, San Andrés, México, también en África, la relación de ese instrumento musical con una tradición amplia que también ve en ese, o ha encontrado en ese maxilar un arma. Sansón mató a tantos filisteos con una quijada de burro fresca que cogió. Y bueno, ese es el campo en el que estoy y estoy tratando de escribir de diferentes maneras o con, digamos, posibilidades distintas, no solo poemas, sino también algo de ensayo y de prosa y de narrativa, una panoplia, que sería una colección de armas, en este caso de quijadas de burro, una burrografía, es decir, el escrito autobiográfico de un burro, un tratado de tergiversificación que estaría asociado a esos dos momentos, y unos sermones de barbecho que sería el resultado de un burro que se hace pastor. ¿Y hay canciones? Claro, porque es pastor el burro, entonces necesita canciones para su rito, pero digamos que todavía es ese desarrollo, bueno, ya hay algo. El sueño de Pedro, una canción que publicó Parlantes el año pasado, tiene ya algo de eso. Últimos atardeceres en la tierra, que es un título de un cuento bolaño. Animales de agua dulce tendidos en la arena ofrecen su tibio consuelo, su paz, su pena. Sí, ya hay una canción. Lo que pasa es que, digamos que ahí es muy difícil saber a dónde van a dar esos ejercicios de escritura, o bueno, ejercicios no, esos procesos de escritura. Pero en eso estoy. Pues ojalá lo leamos pronto, lo escuchemos pronto, Muchas gracias. ojalá no tenga el título del libro. No, tan largo, pero sí. debería tener repercusiones de un maxilar inferior, de un ungulado o algo así. Bueno, podemos abrir un espacio de preguntas para ustedes si quieren hacerle alguna pregunta a Camilo. Este es el momento. Están tímidos. Siempre están tímidos, la primera pregunta. Ya te... Ana, aquí hay uno. Espérate para que tú puedas responder. Bueno, buenas noches. Tiene que ver más con eso que dijiste a lo último, como que uno no sabe a dónde van a dar lo que uno escribe. Te quería preguntar algo de eso. Vos te sentás y decís, esto va a ser un poema, esto va a ser una canción, lo voy a meter en un ensayo, o simplemente surge. No tiene una destinación, mejor dicho, hay un propósito o puede haber un esbozo de propósito inicial, como
necesito hacer un abstract de un artículo para presentar esto como proyecto de investigación el próximo semestre, pero resulta que en la formulación de la síntesis esa hay una expresión sobre los ungulados, que pues son esos équidos que tienen la pezuña, y eso termina sonando tanto que va a generar una especie de alusión al tipo de seguidores que el burro pastor tiene. Entonces los sermones de Barbecho van a generar unas epístolas de Pedro a los ungulados, y entonces resulta que son las epístolas de Pedro las que van a funcionar con algún propósito narrativo, y el abstract del artículo no lo aprueban en el departamento, no hay en ese momento asignación para investigación o algo. En fin, ese párrafo puede quedar por allá, pero la deriva es otra. Lo que creo que es importante lograr, y eso creo que se lo tengo que agradecer a los amigos y a, no sé, a Atarraya, a Eafid, es no ser muy duro con uno mismo y tratar de darle continuidad a esas cosas que uno mismo se encarga de torpedear y decir que son una bobada, o que son de pronto no es que no sean una bobada, o sea, pues, sí, pero uno debe tratarse también como con más condescendencia y reforzar algunas de esas inquietudes, porque no es claro muy bien hacia dónde van a producir algún resultado. Puede que no lo provoquen en ese momento, pero es posible que un mes después o luego, cuando estés tratando de terminar una línea, recordes esa palabra de la uña y el ungulado, y esa U suene bien para cerrar un verso, así sea como rebuscada. Entonces creo que ahí hay que tener un poco como de paciencia y de cierta disciplina en términos de conservación, como no descartar tanto o de tajo algo por considerarlo que no tiene un destino claro, sino más bien como, bueno, aquí quedó esto, no sé muy bien si esto va a ser una canción o no, y imprimirle el esfuerzo suficiente para que ese desarrollo sea posible. Tampoco dejarla todo reposando como a ver cuándo, no, como, bueno, vamos a leer entonces un poco más de esto, o recuperemos la etimología de esta palabra, a ver si por ahí está la clave de por qué me está sonando tanto. Es como un juego entre continuidad, tranquilidad y paciencia, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿Alguien más? perdón, al decírtelo me lo estoy diciendo a mí, o sea, no es que yo logre esas cosas, ¿cierto? Yo aquí formulándolo aspiro a que eso ocurra también conmigo, ¿cierto? Mira, ya, el... Aló. Muchas gracias por toda la exposición. Te quería hacer un paralelo, que nos hicieras un paralelo entre el oficio que resulta de un músico y de un artista plástico, que se habla mucho para la ejecución de la obra y la realización de la obra, lo que llaman el oficio, o sea, la tarea diaria de sentarse ante un instrumento, o la tarea diaria de sentarse ante un bastidor. Si para ti resulta igual el paralelo, o sea, te sientas en la mañana inspirado y corresponde a una tarea diaria o repetitiva, como la que conocemos, que corresponde a un músico o a un pintor. Sí, yo creo en ese tipo de dedicación. Y últimamente me dispongo a incorporarla de una manera más decidida. Entonces, a veces
abro la libreta o, mejor dicho, en mi caso ocurre que me gusta que todo primero pase por la mano. Entonces que escribir a mano sobre el papel juegue como primer momento. Y para ese primer momento siempre hay por ahí una libreta o una libreta con divisiones, entonces por aquí van las citas de lo que estoy leyendo, pero por aquí va una idea que surgió en medio de la lectura o por algo que no tiene que ver nada con la lectura. Y a veces entonces ese tipo de formatos, cuando no hay mucho que escribir, pues entonces terminan convirtiéndose en espacios en los que casi que son planas, como bueno, cualquier cosa, y escribo cualquier cosa, y trato de romper esa relación entre la necesidad de decir algo importante o algo valioso, pero mantener el hecho de que el lenguaje esté, digamos, manifestándose en grafías que pueden dar lugar a un dibujo o a tachaduras, pero que haya una relación entre esa disposición y la escritura. Y ya luego de ahí, pues, lo que creo que puede tener un momento adicional de trabajo, pues va al archivo de Word o al teléfono en una nota de esas aplicaciones que tienen un blogcito de notas, entonces uno escribe allí algo, pero sí trato de disponer algunos espacios para que eso ocurra sin reclamar la presencia extraordinaria de la inspiración, que está asociada como a unas euforias en algunos momentos particulares, pero que no producen necesariamente algo valioso. Entonces es como una especie de combinación entre ese tipo de disposición a la escritura y persecuciones, o como si se tratara de presas a las que hay que, como si existe algo como una musa, si fuera más una musa que fuera una especie de zabaleta que hay que perseguir o que saltó y hay que rastrearla, entonces hay que escribir remolino, zabaleta, moneda, visitar nuevamente a Rivera, río, yo soy un río, Nacho escribió algo sobre un río, consultarlo de Nacho y generar ese tipo como de flujos para luego tratar de encontrar allí algo que pueda convertirse en un resultado o en una idea más clara para seguir. Cuando hacías la pregunta recordé una anécdota de Pascual Gaviria, que contaba la historia de un amigo de él que dejó todo, el trabajo, el estudio, para escribir poesía, y se radicó en su casa. Se sentaba muy temprano en la mañana en la mesa con hojas en blanco, lapiceros, agua, y estaba allí y la esposa pasaba por el corredor atrás y le dijo: ¿qué hubo? Ya se inspiró. Y eso lo atormentaba, por supuesto, mucho más, y ya ni la consagración celeste al oficio de la escritura, ni el trabajo, ni nada más, ¿cierto? El desbalance entre la vida práctica y esa obsesión por la iluminación, por la epifanía, ¿cierto? Bueno, nos va a tocar ir a preguntar si alguien ya se inspiró. Sí. Muchas gracias, qué bueno haberlos tenido acá, Camilo. Muchas gracias por No, contarnos Mónica, muchas tantas gracias. historias. Jessica, muchas gracias. Gracias, Muy amables, y Camilo. gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y esperamos que escuchen el podcast a finales, en el último domingo de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.